Gracias por continuar en sintonía del canal UNE y de su programa Vox Populi. Comenzamos esta nueva emisión de programas desde el Estudio San Gabriel en la nueva sede del canal UNE Pereira, en el lago Uribe Uribe. De verdad que es un gusto poder formar parte de este equipo de trabajo visionario en la producción audiovisual, pero sobre todo con el único propósito de hacerles más amable el rato audiovisual, la apuesta que estamos realizando con mucho cariño, con mucho profesionalismo y con mucho compromiso para con los suscriptores y para los clientes de UNE Telefónica de Pereira. Como vieron en la primera parte del programa, está en esta ocasión con nosotros el profesor Bogdan Piotrowski. Como lo dije al comienzo, él es de Polonia, desde hace 30 años reside en Colombia, tiene numerosos títulos, reconocimientos, licenciado en Filología Romance en Polonia, especialista en literatura en Francia, magíster en literatura francesa, posgrado en literatura hispanoamericana y decano del Instituto de Humanidades y director del Departamento de Lengua y Literatura. Nos está acompañando en esta oportunidad en el canal UNE porque además es el director de la Red Internacional de Cátedras de Juan Pablo II el Magno. Profesor, antes de ir a la pausa de comerciales, estábamos hablando precisamente ya de su santidad, Juan Pablo II, y de su legado. Hacíamos referencia a que fueron muchos los calificativos que identificaron a su santidad y que todavía el mundo católico, cristiano, incluso de otras religiones y hasta los ateos lo reconocen. Así es. Como el Papa Viajero, el Bateslavo, el Papa Poeta, ese gran teólogo que fue Karol Wojtyła, el de incansable espíritu misionero, digno continuador del arte contenido en los Salmos de David, en el Cantar de los Cantares, en los Proverbios de Salomón, como usted lo aseguró en su libro Pensamientos de Luz. Hablemos un poco sobre esa creación literaria, lo que recoge en esencia Pensamientos de Luz. ¿Sabe? Yo creo que hay que subrayar el empeño de Juan Pablo II, Karol Wojtyła, de sus compromisos. Él desde niño vivió la vocación de poeta. Escribió desde los años de su infancia. El primer poema que publicó lo hizo a los 13 años. Desaparecieron los poemas infantiles y de temprana juventud. Se conocen los poemas a partir de 1938, cuando él tenía 18 años. Y a lo largo de su vida, de estudiante, obrero, sacerdote, obispo, arzobispo, cardenal y papa, era poeta. Escribía poesías, 26 poemarios de gran valor universal. Durante la época comunista publicaba bajo varios seudónimos, precisamente para evitar las indeseadas presiones de los comunistas. Pero uno podría preguntarse por qué Juan Pablo II, a la edad de 82 años, escribe y un año más tarde publica su último título conocido, Tríptico Romano. No era para buscar la fama, como hacen algunos, o ganarse unos pesos, sino para cumplir con su vocación y dejar un legado espiritual particular. Tríptico Romano, como todo el arte concebido por Karol Wojtyła, es una vía particular de comunicación. Siempre decía que el arte no solamente tiene un peso estético, sino también es una posibilidad de conocimiento del hombre y de la realidad en que vive. Profesor, haciendo una investigación propia
del ejercicio periodístico que nos caracteriza en Voz Populi, y como lo dije al comienzo del programa, me llamó mucho la atención encontrarme con que Karol Wojtyła en su momento fue uno de los promotores del teatro rapsódico. De alguna manera fue irreverente para su época porque eran unas presentaciones que se hacían de manera clandestina. Hablemos un poco de esto. Bueno, hubo dos etapas muy distintas, porque la clandestinidad del teatro rapsódico surgió de las condiciones en que fue creado. No olvidemos que en 1939, cuando Karol Wojtyła tiene 19 años, los nazis invaden a Polonia. Y realmente su propósito era acabar con la cultura polaca, exterminar la población. Pero desde luego hubo también reacciones. Hay hechos muy significativos relacionados con la biografía de Juan Pablo II y que puede interesar a los televidentes. Por ejemplo, el cierre de la Universidad de Cracovia. El gobernador Frank convoca a los profesores para debatir sobre el supuesto futuro de la universidad. Los encarcela a todos y los manda al campo de concentración en Sachsenhausen. Varios perecen allá. Pero los profesores que no acudieron a la cita, por X motivo, y los estudiantes deciden organizar una universidad clandestina. Se reúnen de a dos, de a tres, en grupos muy pequeños para no ser fácilmente identificados y siguen su labor intelectual. En esa época, Karol Wojtyła también es obrero en la cantera, como usted lo dijo, luego en la fábrica de químicos Solvay. Y la cultura es precisamente el arma que permite superar la fuerza bruta de las armas de matar. El lema de la universidad es precisamente más razón que fuerza. Juan Pablo II vivió el lema de nuestra universidad de forma cotidiana. Y el teatro rapsódico es una de esas maneras de resistir ante el ocupante, de salvar el espíritu. La palabra se vuelve el centro de su expresión. Y hay teóricos del teatro contemporáneo que reconocen que el teatro rapsódico es una de las formas más originales del siglo XX. Va un poco en contra de la tendencia que se marca desde hace unos decenios, donde prevalece el juego de luces, de música, más espectáculo que el peso de la palabra. Pero para Karol Wojtyła la palabra era el centro, era el misterio también de la vida, el verbo eterno. Y desde luego eso tiene mucha relación con su visión del hombre y del mundo. Y por algo fue un revolucionario de la palabra y reivindicó, en mi concepto, a la iglesia con el mundo entero. Me llamó mucho la atención diferentes definiciones que encontré de su santidad frente a temas coyunturales de total vigencia. Familia, por ejemplo, escuela primigenia y fundamental para la transformación de la fe, comunidad de vida y amor, lugar de oración y adoración a Dios. El Santo Rosario, familia que reza unida, permanece unida. Antigua tradición que reúne a la familia para comunicarse, solidarizarse, perdonarse recíprocamente y comenzar de nuevo con un pacto de amor renovado por el Espíritu de Dios. Camino de asimilación del misterio de Cristo. Oigan esta definición tan bella.
María, modelo insuperable de contemplación. Cristo, maestro por excelencia, el revelador y la revelación. Segunda pausa en Voz Populi. Ya continuamos con la entrevista a nuestro invitado especial en el día de hoy, el profesor Bogdan Piotrowski, especialista, experto en la vida y en el legado de su santidad Juan Pablo II. No se vayan, ya regresamos.